Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar. Hola amigos, gracias por permitirme estar ahí en sus hogares. ¿Y qué creen? Yo ando de paseo, de vaga, porque esta entrevista dije, no, tiene que ser in situ, en el lugar donde conocí a Luis Ángel Valles, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, y seguramente también yo algún día habré cruzado por ahí en el camino, pero hoy tuve la oportunidad de tomarme el atrevimiento de decirle que quería venir a su estudio, así es de que muchas gracias, Luis Ángel. Gracias a ti, Pilar, estoy muy agradecido porque te das la vuelta. No, muchas gracias, me encantó. ¿Sabes qué? Conocer un artista de Durango, pero con una influencia para nada de Durango, todavía no descubro los alacranes, a lo mejor por ahí los tiene, pero me encantó tu obra. Cuando entré me impactó la influencia que tienes, ahora sí que del mar y de la vida marina, pero sobre todo, ay, tengo que reconocerlo, me impactó saber que tenemos un gran artista, un gran arquitecto, porque ya al rato otro gran amigo que nos acompaña, como es el arquitecto Cristian Saucedo, que ustedes conocen, ya nos irás mostrando, está ahora apoyándonos de camarógrafo, pero nos irá mostrando lo que descubrimos, grandes obras de arquitectura hechas en otros lados del mundo. Y me encantó, de México, y lo digo con un suspiro de nostalgia, de que eres uno más de nuestros cerebros que se nos van. Sí, así tal cual, de decir, un gran artista que se va, que en su tierra no ha encontrado tierra fértil, ahora sí que en su tierra no ha sido fértil su trabajo. No, pues fíjate, eso me entristece mucho porque pues, son 8 años ya de estar aquí en Durango. Y la verdad sí he estado trabajando, a mucha gente le consta de que inventando qué hacer, inventando qué aportar, pero ha sido muy difícil, sobre todo con muchas autoridades que me da tristeza nuevamente decirlo, pero están en la luna, ¿verdad? Luis Ángel, el camino de cuando decide uno irse por el camino del arte, sabe uno que no va a ser fácil, pero no se imagina uno que va a ser tan difícil. No, fíjate, yo tuve la inquietud desde muy joven de dedicarme al arte, ¿no? Y nunca tuve un apoyo fuerte de parte de mi familia. Entonces, pues empecé estudiando técnica para técnico eléctrico en el Tecno. En el Tecno. Y salí corriendo al MED, ¿verdad? Me dedicaba a pintar las burritas blancas. Pero luego hubo oportunidad de salir fuera y fue cuando empecé a estudiar arquitectura. Empecé en Guadalajara, en la Autónoma de Guadalajara, que en esos tiempos pues era una institución pues, muy buena, pero también sumamente radical, ¿verdad? Entonces salí corriendo de la Autónoma y atrás de mí los tecos. ¿Y entonces no terminaste la carrera? No terminé ahí, me cambié al ITESO, que era el opuesto completamente. Ahí tuve oportunidad de tener muy buenos maestros, pero el método de enseñanza era completamente diferente a la Autónoma, ¿verdad? Había mucha participación de los maestros, mucha interacción de los maestros con los alumnos. Ahí tuve oportunidad de que me diera clases, por ejemplo, Fernando González Gortázar, que fue un arquitecto, un artista muy reconocido.
Pepín Hernández Laos, que era un maestro también increíble, uno tenía un parche en un ojo, entonces fue con el primero que realmente descubrí, digamos, la pintura Acuarela, con pincel de aire. Con pincel de aire. Entonces era increíble lo que hacía, y él mismo también nos introdujo a hacer cortometraje. Entonces, allá me acuerdo mucho de una participación que tuvimos en el Teatro de Gollado, con una puesta en escena de una obra de teatro, ¿no? Muy, muy buenos recuerdos entonces. Luis Ángel, tú dices en un principio, y esto es triste y a mí me encanta recalcarlo, porque creo que sigue siendo un común el no tener el apoyo de la familia cuando decides algo en el arte o en carreras que para nuestros padres, porque hay que hablar tal cual, ellos se preocupaban porque tuviéramos una carrera que nos diera de comer. Sí, no, ¿sí? Esa es la razón. Esa es la razón, no era otra cosa más que desde el amor estar preocupados y decirnos, pero de eso no vas a vivir. Sí, sí, exactamente. Se ha cambiado mucho todo eso porque, por ejemplo, ahorita yo tengo 2 nietos chiquitos, una patinadora en hielo y un tenista, ¿no? Y están chiquillos. Pero los padres... Pero les apuestan. Apoyan. Sí, que vayan al club y que vayan a... Sí, ya es otra visión de nuestros hijos, porque quizá dicen que las historias, generación tras generación, una se repite, la otra no es que descansa, se repite con otras cuestiones, pero sí es una nueva visión del mundo, porque ya no están tan preocupados por el que sus hijos tengan, porque nosotros ya tuvimos, ya trabajamos para tener. Y los tiempos han cambiado radicalmente, ¿verdad? Entonces, lo que antes veíamos como que si no haces esto, no te va bien en la vida, ahora es definitivamente otra cosa. Es otra cosa, nosotros nos exigían tener un título pegado en la pared, no importa de lo que fuera, ¿verdad? Pero el título universitario que sacaras. Pues no sé si tú tuviste alguna crisis en tu vida, pero no, sí. Yo cuando sigo teniendo. Oye, cuando yo empecé a recoger mis cosas para alguna mudanza que tuve, pues agarré prácticamente, mi título no, porque ese sí lo tengo ahí guardado, eso es en piel de cochino, pero muchos reconocimientos y cosas que uno va acumulando, pues a la basura. A la basura, claro, porque vas entendiendo que el ser no te lo dan los títulos, Claro que no. Sí, que el título, repito, el universitario, el tecnológico, lo sacaste más por del cumplir con los padres, de decir, sí puedo, sí sé, pero que a la hora de estar aquí sentados tú y yo, es en vano que sacáramos nuestros títulos, es el ser, es lo que vamos construyendo en el camino de la vida, sea fácil, difícil, con tropezones, y nos seguiremos, dicen que nos tenemos que seguir cayendo hasta el último momento, que sea el de la muerte, que un día llegará, porque un día de llegar. Luis Ángel, pero tú te vas a Guadalajara, sacas tu carrera. Fíjate y antes, o sea, de Guadalajara, ajá, me salí definitivamente del ITESO, y me fui a San Francisco, estuve allá viviendo un rato, y insistiéndole en ser artista, ¿verdad? Me fui becado por una organización latinoamericana y entré a la escuela, nada más que como a los 3 meses quitaron los apoyos y pues me quedé ahí otro rato vagando, ¿no? Pero me salí de la escuela como 5 años y me volví a meter, no por mis papás, sino cuando nació mi primer hijo. Entonces me volví a meter y fui a Monterrey y terminé en la Universidad de Nuevo León. O sea, en 3 escuelas, por 3 instituciones diferentes. Fíjate, eso realmente me enriqueció mucho la vida. Claro. Porque conocí un espectro de gente muy interesante. Y diferente. ¿Verdad? Y diferentes generaciones, aparte, porque en Monterrey tuve el único que se hacía viejo eras tú, pero diferentes generaciones. Me llevaba de primero, segundo, tercero, cuarto semestre, ¿no? Pero finalmente, pues terminamos, ¿verdad? Luis Ángel, pero volviendo hacia atrás, ¿cuándo te diste cuenta tú
que lo que querías era ser artista? ¿En qué momento de tu niñez, de tu vida, Mira, pues dijiste yo esto creo es que lo mío? desde chico empecé a incursionar con óleo, unas pinturas pues, bastante feas, pero pintaba toreros. Entonces después, fíjate, otra cosa, estuve como 4 años con los lasallistas, iba para allá, ¿no? Y allá tuve también formación artística, había dos hermanos lasallistas muy buenos que también allí, sembraron esa inquietud de tratar de hacer algo, ¿no? Y realmente cuando ya iba saliendo de la carrera, bueno, durante toda la carrera, porque nosotros decimos que éramos arquitectos de leña, ¿no? O sea que le trabajamos le con la trabajas, mano, sí, que era claro. increíble esa relación de la mano, el ojo y la mente, ¿verdad? Que ahora desgraciadamente se ha perdido mucho. Es en la pantalla, ya no Sí, es de leña. no, y de veras, muchas veces los chavos de ahora se sorprenden muchísimo, ¿no? Que uno escribe bien, pues claro que escribe bien, después de mil planos de... Claro, claro, porque nos tocó la caligrafía de veras, ¿eh? Y lo mismo el trazo libre con la mano. A mano alzada y mano nada alzada. Y es increíble, ¿verdad? Porque yo batallo mucho con la computadora, de hecho casi nunca la uso, más bien subcontrato gente para que me ayude con los proyectos, digamos, ejecutivos, que es mucha repetición de lo mismo, pero el tener la capacidad de dibujar a mano alzada a mí me motiva y me enorgullece. Claro, claro, porque resulta, como bien lo dices, ya los chavos ni siquiera se los enseñan, ya lo tienen como referencia de un pasado, ahora sí textual, del siglo pasado. Sí, y es bien, es una lástima, de veras, porque no va a reemplazar nunca la computadora a la mente humana, pues, y a la actitud de usar tu cuerpo para hacer algo, ¿verdad? Pero hay algo que va más allá, que es la creatividad. Hasta la creatividad del error, la creatividad de las luces y las sombras que tanto en el arte como en la arquitectura tienen un papel fundamental. Sí, sí, así es. Se ha perdido muchísimo en el camino, ¿verdad? Y ahorita hay cosas increíbles con la inteligencia artificial y todo, pero bueno, al grado de no saber ya si es real o no es real, ¿verdad? Sí, de perdernos un poco. Luis Ángel, terminas tu carrera, qué hermoso. Yo creo que esto lo tiene que saber, lo sabrá. De hecho, a lo mejor lo debe de saber ya tu hija, que terminas tu carrera impulsado por su nacimiento, ¿verdad? Tu hijo. Qué hermoso ese hecho de decir, a veces creemos que solo los padres son los que están atrás de nosotros para decirnos camina adelante. Y aquí sucedió que fue tu hijo el que te motivó para sacar la carrera. Curiosamente, él fue el mayor, heredó, no sé si los genes, pero es sumamente creativo. Él estudió diseño industrial y luego se fue a Holanda a una maestría en medio ambiente. Luego se regresó a Baja California a otra maestría de manejo de zonas áridas, ¿no? Y ahorita anda perdido allá en Mérida, ¿no? En Quintana Roo, empezando un proyecto pues, muy bonito, con muchos retos, pero allá anda. Pero también dibuja muy bien. La creatividad. Muy bueno. Pues yo creo que debió de haber estado influenciado no nomás por el ADN, sino por los primeros momentos de vida en que tú estabas tan embebido y en el papel y en el arte y en todo. Luis Ángel, cuando nace él, ¿tú vivías dónde? Vivía aquí en Durango. Aquí en Durango. Sí, era ayudante mostrador en una tienda de material eléctrico. Estuve aquí trabajando con mis hermanos que tienen un negocio también de material eléctrico y un tiempo estuve en un rancho que tenía mi papá y pues
me encantaba estar ahí. Hacía queso para vender. Y fue cuando nació mi hijo nació aquí en Durango. Y luego ya nos fuimos de regreso a Monterrey, ¿verdad? Pero, ¿qué piensas de todos esos años? Híjole, qué reflexión tan fuerte en decir todo ese potencial estaba a medios. Estaba a medias porque tú tenías que trabajar para sobrevivir. No, pues sí. Pero fíjate, todo, perdón, es increíble porque ya viendo para atrás, Ajá. te das cuenta que todo aporta. No, todo aporta y es parte del camino, ¿verdad? Y era enseñanza, ¿sí? Y debes de sentirte muy orgulloso de esa parte del camino, Pues ¿sí? Porque al final es eso, camino, ¿sí? Y nuestra vida es para aprender, porque si no hay, perdería sentido. Y tratar de no soltar, digamos, el bastón, ¿verdad? Que no apoyarnos, sino seguir, ¿verdad? Es padre la vida. Seguir, porque también quizá hay algo que pierde uno la perspectiva en ese día al día, de decir, a lo mejor fue la oportunidad de tu hijo de estar cerca de tu familia, de su familia, porque no podemos negar que no somos nomás los padres los que aportamos a la formación de los hijos, sino también es el núcleo familiar de donde está uno. Fíjate, ahí, curiosamente, la familia, digamos, por la que más convivimos fue la familia de mi ex esposo, que son de Monterrey. Pero yo me vine a Durango porque mi mamá se puso enferma, ¿no? Entonces, me di cuenta que no había convivido tanto con la familia de Durango. Con tu mamá, Con mi mamá, o sea, y entonces tomé la decisión de venirme a Durango y le comentaba aquí al compañero arquitecto que Durango me encanta, pero necesitas estarte moviendo, ¿verdad? Haciendo cosas, porque ves pasar los días y los mismos reclamos un día tras otro de que falta esto, falta el otro, ya la regaron aquí, ya la regaron allá. Entonces es desesperante, ¿verdad? Ver cómo va el tiempo pasando y estamos prácticamente igual, ¿verdad? O sea, ayer estaba viendo una caricatura de Cano Ma. ajá, sí, claro, gran amigo, que ha estado 2, 3 veces en el programa y que lo admiro. La caricatura lo admiro. que sacó ayer o antier de la ola de robos que se han venido pasando, y el de atrás paga, el de atrás paga, el de atrás paga, y pues ya tenemos 4 o 5 sexenios así, ¿verdad? Mira, yo es más, tengo el honor de tener caricaturas originales de Cano, sí, porque hemos trabajado algunos proyectos incluso juntos, él me ha apoyado y la verdad admiro su capacidad creativa, admiro su agudeza, Sí, es sumamente su agudeza, y admiro que se siga manteniendo con sus ideales, más allá del temor de lo que pudiera sucederle. Yo le he dicho, bueno, que no tienes temor de algo, de una represalia. Dice, ya he tenido muchas en la vida, y así es de que yo siempre le echaré porras, porque creo que sé que hay más, pero para mí, recibo diario su caricatura, la recibo diaria, y digo, es una especie de diario de lo que sucede en nuestro entorno que nadie se atreve a decir. Sí, es una crítica muy fina la que tiene. Muy fina. Y también su trazo y todo. No, es distintivo. Todo, claro, es algo distintivo. Pero volviendo a ti, dice uno, tiene uno que ver con benevolencia su propia vida. Regresaste a cuidar a tu mamá. Sí. Abrazar lo que quizá nunca habías abrazado, ¿sí? A tomar de ella, antes de que partiera, el amor infinito, el amor oblativo que solamente una madre nos da, ¿sí? Entonces dice uno, bueno, me quedo con esa parte, ¿verdad? Claro. Me quedo con ese regalo de vida que, por un lado, dicen que para tomar algo siempre tienes que abandonar algo,
¿sí? Y es cierto, si nos damos cuenta, nuestra vida va de compensaciones. Tengo que soltar algo para tomar. Y así es, vas soltando y vas tomando, ¿sí? ¿Y qué crees? Yo me he dado cuenta que el otro no me corresponde. Lo que sucede, con mucha tristeza, lo puedo compartir, lo que sucede y no me agrada, o creo que no llena las expectativas, pero son mis expectativas. Digo, no me corresponde. Es algo que entre los grupos de amigos que somos afortunados que podemos discutir esto, claro que podemos hacer corajes, desvivirnos, hacer bilis, hacer todo, y no va a suceder nada. Entonces tomo nada más lo que me corresponde. Y con lo que me corresponde es con lo que construyo. ¿Sí? Pero qué pena que después de 8 años digas, y me tengo que volver a ir. Pues sí, sí me hubiera gustado. Bueno, mira, no voy a dejar mi casa ahorita, sí. Tengo una casa rentada. Entonces me voy a ir a Quintana Roo y vamos a ver si nos podemos integrar bien ahí en el y seguramente te vas a integrar, porque yo lo he dicho en voz alta y no es la primera vez que lo voy a repetir, que lo que muchas personas, y me refiero a la clase política, no toman en cuenta que la creatividad tiene un precio, ¿sí? Que pueden tener personas que les hagan bien los números, que les hagan lo que sea, pero no tienen personas creativas, ¿sí? Se les olvida que la creatividad es algo que debería estar incluido en su paquete de aspiraciones. Fíjate, no sé si sea lo mismo, pero realmente creo que la mayor parte, no todos, pero la mayor parte de los políticos se les olvida que están, por un ratito, ¿verdad? Que están encargados. Que están encargados, de la casa que son administradores. A mí me encanta porque, pues, tú, Cristian, yo hemos tenido la oportunidad de estar en otros lugares, en otros países, en que realmente, cuando habla uno de políticos, dicen, no, pues aquí no hay políticos. Aquí entre todos le pagamos al señor que está ahí para que administre, pues sí. Nada más, ¿sí? Y lo ven como tal, ¿sí? Es un administrador de nuestros impuestos, de nuestros bienes, pero aquí en México pues sería en vano porque pasaríamos horas y horas discutiendo sobre lo mismo y resulta que, como luego dicen, hay males que vienen de adentro y puedes llegar hasta la última capa y no lo vas a quitar, ¿verdad? Por eso te digo, tenemos que ser más inteligentes, no que ellos, ser lo suficientemente inteligentes para saber que nuestra vida depende de nuestros saberes, no de los saberes que suponemos que otros deberían de proveernos, ¿sí? Pero yo vi y me pudo encantar, porque claro que a todos nos gustaría que nuestro Durango brillara como brilla en otras zonas de nuestro mismo país, ¿sí? Se nos diera la oportunidad de trabajar como lo hemos hecho en otros lados. Sí, es que de veras, y fíjate, no sé si te lo comenté a ti, pero a Cristian se lo he comentado, los gobernantes, algunos gobernantes anteriores han traído gente muy valiosa, ¿verdad? Te lo comenté a ti el otro día. Sí, o sea, me tocó conocerlos. Gente que vale la pena, que han trabajado no solamente en otros lugares de México, sino del mundo. Porque tienen reconocimientos mundiales por ser los mejores urbanistas, los mejores paisajistas. Y te das cuenta de que lo que se pudo haber implementado en Durango está en un cajón archivado o en la basura, ¿verdad? Y eso da mucha tristeza, pues. Da mucha tristeza, pero te digo, no nos corresponde. No nos corresponde. Yo he aprendido esto de una manera muy dura. Fíjate que eso es muy sabio, porque uno se echa a perder la vida. Sí, te echas a perder la vida. No me corresponde. No me corresponde. Sí, no me corresponde. En el momento en que la vida te pone las cosas de frente,
y que está en tu mano hacer, ahí es cuando te corresponde. Y yo quizás sea un discurso que repito cada vez que alguno de ustedes en la calle o algo me pregunta o me cuestiona sobre casos específicos, y les digo así, no me corresponde. Cuando estuve, hice lo que pude, lo mejor que pude con lo que tenía, ¿sí? Pero ahorita ya no me corresponde. Y me apena, oiga que sí sabe que... Sí sé, pero no me corresponde. Y no fue fácil llegar a esto, ¿eh? Muy sabia, pues. Y fue por no hacerme daño, ¿eh? Porque al principio, al igual que tú, es que no es posible, que... Y decía, ¿y qué gano? ¿Qué gano? No me corresponde, ni puedo hacer nada. Cuando llegan a mí temas que afortunadamente la vida, o desafortunadamente la vida, de alguna manera me sigue involucrando en otros temas, si puedo, meto la mano. ¿Y qué crees? No es aquí, es a otro nivel, ¿me entiendes? Entonces, digo, bueno, puedo hacerlo, lo hago. Si no, no me corresponde. Lo que no es mío, no es mío. Me duele Durango, porque Durango es fabuloso para trabajar. Yo veo la luz en tu obra y, ¿qué crees? Puede tener mucha influencia marina, pero el azul del cielo de Durango está ahí presente. Digo, te llevaste el azul del cielo de Durango para combinarlo con el azul del mar de donde has estado y quizá ni siquiera te has dado cuenta, quizá ni siquiera has sido consciente de eso. Fíjate que no, de hecho, hice mucha fotografía, cuando estuve en Holbox. Ajá. Bueno, esto me encantó, ¿verdad? Que es un animal prehistórico, pero hice mucha fotografía y técnicamente no creo que sea lo mejor, ¿verdad? Pero tiene el ojo y la composición. Eso te iba a decir, la composición, ¿eh? Sí, entonces esa exposición la llevé a Mazatlán, al Museo de Arte de Mazatlán. Ajá. Con mala suerte, porque fue cuando empezó el COVID, ¿no? Entonces cerró el museo y ya ahí quedó la obra guardada. Ahí lo tengo guardada y pienso llevármela ya a Quintana Roo otra vez, porque pues es de allá, yo creo que pertenece a aquella zona. Y vamos a ver qué podemos hacer con ella. Y en el arte, hablando de exposiciones, en el arte, ¿cuál ha sido, cómo has incursionado, dónde has expuesto, qué propuestas has hecho? Pues mira, empecé haciendo colectivos, como todos, que empezamos entre 20. Y estuve pues, en Monterrey, allá tuve exposiciones, en Ensenada también, en el mismo Hollywood tuvimos exposiciones, aquí en Durango. Tuve cuando empezaba a hacer cosas, muy influido por Fernando Andrade. Sí, nuestro buen amigo, sí, siempre agradecidos. Y ahí en el Hotel Wicot. Sí. Con Bravo. Ajá, con nuestro maestro Guillermo Bravo. Y con, creo que Sergio Arzac. Sergio Arenas. Sergio Arzac. El más chico de los Arzac. El más chico, ok. Él hacía fotografía. Ajá. Y pues ahí hicimos la exposición, ahí tengo por ahí un catálogo. No, una película que sacaron. Ok. Increíble esa película, ¿no? Porque pues ya ves a pura gente que prácticamente ya no existe, ¿verdad? Que ya no está entre nosotros. No está entre nosotros, pero muy chistosa la película. Bueno, es que una vez también, esto es algo muy interesante, no todos, pero muchos de los que incursionamos en el arte no podemos centrarnos nada más a la pintura. Haces instalación, haces fotografía, haces cine o cortometraje. Sí. O sea, la inquietud de la creatividad te lleva a abarcar todo lo que se atraviese. Es que es muy raro porque la motivación está en el aire, pues. Entonces, cualquier cosa que te llegue, pues, la puedes transformar, ¿no? Claro, los hilos no. Sí, todo.
¿cuáles han sido tus sueños? Pues yo creo que han variado, ¿no? Han ido cambiando. Han ido cambiando, pero ahorita, por ejemplo, este proyecto me emociona mucho porque va a ser algo que, si funciona, lo voy a hacer junto con mi hijo, pues. Entonces, hay cosas en que coincidimos mucho. Uno es, por ejemplo, el salirnos un poquito pues de la ciudad, ¿no? De estar dentro del sistema y tratar de vivir de otra manera, ¿no? Tratando pues, de darle un poco más de valor a lo que realmente vale, ¿no? Un poco más de valor a lo que realmente vale. Y quizá es simplemente voltear a ver lo que nos da valor en la vida. Porque muchas veces andamos muy despistados, ¿verdad? Por el mismo vivir diario, ¿verdad? Tener que cumplir con esto, con lo otro, con lo más allá, y te emborucas, por sacar una palabra de Durango, ¿no? Te emborucas y no escuchas, realmente. No escuchas lo que tu propia vida te está pidiendo. Sí. Dentro de nuestra personalidad como artista, creo que hay algo que en ti está muy acentuado y te lo voy a decir con toda la confianza: la nostalgia. La nostalgia. Que también eso lo convertimos en creatividad, ¿sí? Porque la creatividad es de emociones y no consigo un artista que no pueda crear sin emoción, ¿verdad? Sí, pero creo que esa nostalgia en ti es lo que mueve la creatividad. Pues sí. Sí, es que, fíjate, donde he estado siempre ha habido creatividad, porque me ha tocado la suerte de estar viajando, construyendo, proyectando y construyendo. Pero sin embargo, en cada lugar que he estado, pues han salido series de acuarela o de lápiz o de tinta. O sea, no te paras, ¿verdad? Porque ese mismo proceso en donde estás metido te lleva a otro paso, ¿verdad? A ver el entorno en donde estás trabajando y sacar cosas que mucha gente no ve, ¿verdad? Claro, ahí precisamente por eso, fíjate, ahorita que te estabas acordando, el maestro Bravo fue mi maestro. Yo hice la carrera aquí en la Escuela de Pintura y de Escultura, ya hoy es facultad, pero el maestro Bravo pues fue mi maestro, los 5 años de carrera él fue mi maestro, y él decía: por algo los artistas, si tú ves cuántos artistas sabemos, en comparación con cualquier otra carrera, pues es nada, ¿verdad? Pero precisamente por esta capacidad de ver donde los otros no ven. Y fíjate, por ejemplo, hablando de la Escuela de Artes Plásticas, es un semillero increíble de gente buena. Muy buena. Claro. Y fíjate, acordándome del proyecto ese que comentamos el otro día, Mario y Sherman, de la integración de los parques. Mario, a pesar de que no es de Durango, tuvo la capacidad de ver el potencial que había en ese proyecto y creaba las conexiones adecuadas para que al recorrer los parques fueras a la escuela de música o a la escuela de artes plásticas. Claro. Un recorrido. Estaba incluida, sí. Ahí él tienes, porque sigue teniendo una visión de que el arte es debe de ser parte de nuestro recorrido de vida, ¿sí? Que los demás, aunque no estén en el arte, el hecho de estos recorridos, como bien tú lo dices, de los parques, era por el arte, sí, era a través del arte. Te enriquece, porque y posiblemente en esos recorridos descubras que tienes ojo y sensibilidad para hacer otras cosas con tu vida. Yo creo que el primer
Eh, lo primero que él siempre busca a través de esto es el contacto de la naturaleza para que llegues a encontrarte a ti. Una vez, en algún momento de sus discursos, porque tuve la suerte de estar varias veces con él era decir eso: no puedes encontrarte a ti si no estás en contacto con la naturaleza. Y en el inconsciente, al estar en contacto con la naturaleza, vuelves a ti, ¿sí? Pero era el respeto increíble que él le tenía y le sigue teniendo a cada planta, cada árbol de su espacio, y nos daba cátedras de decir: no puedes ponerlos ni todos amontonados, tienen que tener espacios, no nomás para lo visual, sino por su energía vital el conocimiento de la sí. naturaleza, ¿no? O sea que... Y pues también de dónde viene Mario, ¿verdad? Su papá creo que diseñaba campos de golf, pero él tuvo un contacto muy cercano, por ejemplo, con Luis Barragán, con gente sensible al máximo, ¿verdad? Donde se fue nutriendo, ¿verdad? Bueno, sí, volvemos a lo que decíamos al principio: los elementos de la luz y de la oscuridad juegan un papel importantísimo, tanto en la arquitectura como en el mismo diseño de los espacios de ambientación. Luis Ángel, pero tú, ¿cómo ves tus luces y tus sombras en tu propio diseño de arquitectura? Pues nunca me lo había preguntado, fíjate, así como que luces y sombras, simplemente te va. Mira, creo que empecé trabajando en Monterrey para Vitro. Ajá. Como supervisor de obra de un proyecto de deportes para la empresa, ¿no? Ahí tuve oportunidad de viajar a México y conocer al arquitecto Luis H. Álvarez, que es uno sí. también un maestro, ¿no? Y pues te vas abriendo tu visión del mundo, ¿verdad? Luego cuando nos fuimos a Ensenada, ya vivimos 20 años en Ensenada. Y ahí empecé haciendo vivienda de interés social con la compañía que me contrató, y luego ya abrí mi despacho junto con un amigo y empezamos a picar piedra, ¿verdad? Pero a ver, me voy a regresar a esto que se me hace sumamente interesante, de interés social, porque la idea que tiene uno de interés social, y yo creo que hay cánones que te dicen tiene que ser en 70 metros cuadrados. Fíjate ¿sí? que ese es un problemón que pues algo ha de tener que ver con la corrupción del sistema. Ajá. Yo viví cuando vivimos en Ensenada, mi primera casa fue de interés social. Y era una casa de 120, 125 metros, 3 recámaras, boiler, tinaco, te daban todo, como a 2 cuadras de la playa. Pero estamos hablando... Sí, de hace muchos años. De hace muchos años. Pero la verdad es que ha venido... Vinieron acortando, reduciendo los espacios. Cosas que... ínfimamente. Fíjate, hay un proyecto que hicieron después del terremoto, del último terremoto. Ajá. En la Ciudad de México, no sé quién convocó, pero participaron como 15 despachos de arquitectos de primera línea, proponiendo proyectos para casas de interés social, bueno, de interés social y para la gente afectada por el terremoto. Entonces, de ese proyecto salieron cosas bien interesantes que no tienen nada que ver con lo que se está haciendo en serio, ¿verdad? Como vivienda de interés social. O sea, es darle dignidad a las familias. ¿Sí? Sí, por eso quise hacer un alto, porque hasta en eso tenemos que hacer conciencia como seres humanos hasta dónde hemos llegado. Dices, tú vivías en una casa de interés social de 125 metros cuadrados, y ahorita las hacen creo que ya de 50. Sí, no, es un huevito, pero aparte eso afecta muchísimo, repercute en muchos niveles de la sociedad, ¿verdad? O sea, creces
mal si no tienes un espacio mínimo en donde poder crecer, ¿verdad? Crecer y tener tu propia individualidad, porque al final es esto, lo hemos visto, las crisis que suceden. Tú dijiste una palabra muy fuerte, corrupción, y yo creo que yo iría más lejos, la pérdida de valores total, de todo tipo, Así cuando es. el medio ambiente no es el adecuado para que se viva con dignidad. Ya no quieres ni con lujo ni con amplitud, no, con una dignidad Que sea un espacio digno para crecer. para crecer y ser individuos, Así ser es. personas, no en, voy a decir una expresión muy fuerte, no como animales en un corral. ¿Sí? Sí, así es. Es vital, yo creo, tener un espacio sano para que los niños, sobre todo, Pero se y desarrollen. yo quería hacer mención, por eso me regresé a cuando tú comentaste que estuviste trabajando en viviendas de interés social. ¿Tú hacías el diseño o te lo daban ya No, hecho? ya lo daban hecho, pero en Ensenada se construía mucho tipo americano. Entonces, pero fíjate, yo creo que allí fue una decisión medio mal tomada, porque esos terrenos donde construimos construyó. eran terrenos muy valiosos, estaban Pegados prácticamente a en la la playa. playa, ¿no? Entonces lo que se hacía era nivelar, hacer como plataformas en el terreno y luego hacer losas de cimentación. Entonces colabas un montón de losas y luego no se construía con madera, pero era como un sistema medio mixto entre el americano y bloque de concreto, pero Ajá. sin columnas. O sea, las Ok. columnas se colaban en los mismos En los mismos bloques, En los mismos sí, bloques, porque sí. recuerdan que los bloques tienen huecos. Los huecos, ahí en Sí, los tienen bloques, en la losa de cimentación se dejaba puntas de varilla, luego se iban rellenando a cada centímetro y eso le daba una estructura sumamente fuerte a la casa sin estar cimbrando y colando cada columna. Ajá. ¿Verdad? Y fue un aprendizaje tremendo, ¿verdad? Porque optimizas muchas cosas. Y fíjate, allá me tocó trabajar con un contratista que era de Durango. Que era de Durango, fíjate, increíble. Allá andaba en friega junto con un chilango, entonces competían los dos. Bueno, es que tienes que salir a donde esté el trabajo. Pero fue una buena escuela allá hacer vivienda de interés social. Pues fue la base, fue ahí donde empecé a trabajar realmente. A trabajar como arquitecto. Como arquitecto. Acá era supervisión de coordinar el proyecto en Monterrey, ¿verdad? Coordinar el proyecto con la obra. Pero acá en Ensenada fue donde realmente empecé a trabajar de arquitecto. ¿Cómo te sentías? Y nos remontamos a en ese momento, porque estabas trabajando sí como arquitecto, pero no con diseños tuyos como Sí, arquitecto. no eran diseños que mandaban de la Ciudad de México. Y le hace así, nada de que, oiga, hubiese quedado mejor si le pongo la ventana acá o si le no. No, ya venía todo amoblado y ya era nomás reproducir. construir. Sí. Pero ¿cómo te sentías tú como arquitecto? ¿No te sentías frustrado? Fíjate que no, me sentí como, y fíjate, te voy a comentar una cosa. De Monterrey yo me quise salir porque no me gustaba la ciudad. Digo, de hecho, está bonita la ciudad. Bueno, pero, no, ya te come la ciudad. Pero la diferencia de nivel social, Ajá. que hay gente sumamente rica y con gente sumamente pobre. Sí. Pues eso a mí me molestaba. Bueno, pero eso siempre lo vamos a encontrar. No, sí, pero a veces es escandaloso, ¿verdad? Esa diferencia. Es escandalosa esa diferencia en todo México. Eh, ¿Sí? Cuando sabemos, es más, ya no es el 20%, antes el 20-80 era una tabla, por así decirlo, que la utilizamos para muchas cosas y sabíamos que el 20% de la riqueza de nuestro país, el 80% de la riqueza de nuestro país
correspondía a un 20% de personas, pero ha ido decreciendo este porcentaje y ahora resulta, ahora resulta que el 90% de la riqueza del país está en el 10% de las personas. Entonces ahora el 90% es clase media, clase baja. Sí, y ahí está muy crítico porque aunque las estadísticas que nos muestran, yo creo que nos basta salir a la calle y ver cuántos locales están cerrados, cuánto está abandonado, y vemos que la calidad ha mermado. Pero bueno, no nos vamos a volver a meter en esto. En Ensenada aprendes, empiezas a construir. ¿De ahí a dónde te vas? Pues de Ensenada estuve un tiempo en la Ciudad de México, ahí remodelé un edificio y una casa que era mi cuñado en ese entonces. Y luego estuve viviendo en Malinalco. En Malinalco, hermoso Malinalco. Ahí yo creo que fue donde Fíjate en tu carácter te sentiste ahí más me libre. sentí bien a Pleno. gusto. Y también ahí yo creo que fue un lugar en donde más aprendí de construcción. ¿Con quién? Con los maestros, con los albañiles. Mira, el día que empezamos a construir, ahí hice dos residencias, una en una parte que se llama Comulco, que está colindando ahí una hacienda que compró Salinas Pliego ahí. Ajá. Vieja, que ya la dejó, pero construí en el campo de golf y ahí conocí a Mario Cherno, fíjate. Es bien curiosa esa anécdota porque iba llegando a Malinalco y se me ponchó una llanta y no me había dado cuenta y Mario venía atrás. Ajá, y te picó. Mario tenía una casa ahí, me venía pitando, ya me paré y lo conocí. Él hizo el paisajismo del campo de golf ahí de Malinalco y tenía una casa ahí muy bonita. Pero te digo, cuando empezamos ahí a construir, llegó la cuadrilla nada más con un machete que usan así por Sí. no sé cómo se llama, pero y la herramienta, porque íbamos a empezar con la bodega y todo. Pues aquí está. Ay, con esto. Con eso para que hicieron quedemos todo, así. ¿verdad? O sea, increíble la habilidad. Como que la tienen, hoz. como una hoz. Pero es increíble la habilidad que tienen para trabajar, ¿verdad? O sea, te das cuenta de mil cosas que se ha ido perdiendo. El uso del adobe, el uso de la cal viva en la construcción, el sacar pigmentos para colorear y pintar las superficies, el conocimiento de las plantas. Ahí es un pueblo de talladores de madera, es increíble lo que hacen, ¿no? Y te conocen todos los árboles, y esto es bueno para él. Estuve ahí como 4 años en Malinalco. Estaba solo. Fíjate que a veces me iba a visitar mi esposa con mi hijo, porque tuve un pilón. Primero tuvimos dos hijos y luego nació el más chiquillo. Y se iba algunas temporadas, pero no fue buena experiencia porque me lo buleaban mucho al chiquillo y lo metimos a la escuela inclusive para que fuera más permanente ahí la estancia. Pero no aguantó, lo buleaban porque era güerillo, ¿no? Siempre lo traían en fiel. No era de la región. Sí, no, pero todas las costumbres, la calidad de la gente, cómo te abrazan. Sí, porque viene siendo una comunidad en que se protegen unos a los otros. ¿Sabes cómo te saludan en Malinalco? Cuando te cruzas, te dicen, ya es hora. Ya es hora. Ah, ya es hora. Ya es hora. Pues ya es hora. Ya es hora. Un mezcalito con Unos chavos. No, pero increíble la gente. José Ángel, porque hay otro aspecto que también tenemos que reconocer, que quienes estamos en el arte somos difíciles. Somos difíciles y no es, va más allá de nuestro carácter, que pueda ser fuerte,
Somos difíciles porque somos unos buscadores permanentes. Sí, entonces es difícil permanecer a No, y nuestro lado. fíjate, arquitecto y artista está doblemente cañón, mano, porque a mí me ha pasado mucho y tienes a veces que morder la lengua, porque, y con la gente que tienes, digamos, arriba de ti. Ajá. Pero, por ejemplo, ahí en una de las casas de Moninalco usamos un pigmento ahí que era sulfato ferroso sobre cal, aplanado de cal viva. Entonces, haces la pintura con eso y la pintas y aparece un color como ese. Sí. Ajá. Pero luego cambia el color a un ocre manchado, precioso. pero precioso. Bueno, yo estaba orgullosísimo, ¿no?, de mi obra y pues que al año regreso y ya. Y pintado con Peren. Con Comex. y dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasó aquí? ¿No? Pero bueno, pues ni modo. ¿No? Y pues sí, a veces funciona la propuesta que haces y a veces pues no, ¿verdad? Bueno, es que aceptar la creatividad, el arte en la creatividad no es sencillo, sobre todo en la construcción, sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos las ideas preestablecidas, Sí. ¿sí? Entonces no es sencillo. Pero yo te pregunté que si era difícil haber transitado en la vida de la soledad a la compañía, o de la compañía a la soledad. Pues, ¿Cómo ha fíjate, sido tu vida? No, ha sido pues bien. Yo creo que me ha tocado estar acompañado cuando me tocaba estar acompañado y me ha tocado estar solo cuando me ha tocado estar solo, ¿verdad? O sea, Malinalco fue, yo creo que un parteaguas, porque ahí la mayor parte del tiempo sí estuve solo. ¿Conoces Malinalco? Sí. Fíjate. Pero obvio, nomás lo conozco de por salir Pero turista. fuiste a la pirámide, ¿no? No fui a la pirámide. Bueno, esa pirámide es de las pocas que hay en el mundo que están excavadas en el cerro. Ajá. O sea, no están construidas, están Están excavadas. excavadas. Y yo renté una casa que estaba atrás, en el mismo cerro donde está la pirámide, Ajá, pero pero la atrás. parte de atrás. Entonces, haz de cuenta que me levantaba y veía el paredón ahí. Y una vegetación Sí, muy eso bonita, ¿verdad? O sea, increíble. Abrumante. Y te digo, fue yo creo un parteaguas porque pues de Ensenada me fui a Malinalco y ya estaba un poco rutinaria la cosa, ¿no? Y en Ensenada, ¿no? No por el acompañamiento, sino por la vida, como ahorita, aquí en Durango ya no hay una motivación que digas, hoy voy a hacer esto, mañana Todos esto, los días lo todos los mismo. días, sino que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo trato de seguir una rutina estricta, me levanto muy temprano, me acuesto muy temprano, camino un poquito en la mañana, me cotorreo a mi perro, pero pues básicamente ahorita estoy solo, ¿verdad? Pero pues bien, a gusto, ¿me entiendes? Y en Malinalco fue la ruptura de volver a apreciar tu soledad o volverte a encontrar contigo. Pues mira, yo creo que valoré mucho la soledad, ¿verdad? Porque por ejemplo en la Ciudad de México estuve también trabajando un buen rato, pero era más... Y era el ruido del día, sí, el ajetreo. Aunque los fines de semana sí me iba al centro a caminar y a conocer, ¿verdad? Nunca me pasó nada violento, Afortunadamente. Y me gustó la ciudad mucho, ¿verdad? Por lo que te ofrece, porque pues, está increíble. Y ahí estuve solo también, ¿verdad? En la Ciudad de México. Claro que tenía, pues, ahí empezamos a buscar los terrenos de Malinalco. Entonces salían mucho los fines de semana también Para buscar los terrenos. Para buscar dónde. Y pues, perdón, ¿cuál era la pregunta? Nos perdimos. No, de que si en Malinalco fue donde te volviste a encontrar a ti y valoraste el decir,
No, puedo vivir solo, pero ¿verdad? fíjate, Malinalco es un lugar increíble, pues, es un lugar mágico, Malinalco. La historia de Malinalco es muy curiosa porque dicen que cuando iba, no sé cuál de los que reinaban entonces, en ese entonces, de los indígenas, iban a la Ciudad de México, la hermana, o buscando el lugar, según esto, se los iban a enseñar, una divinidad, ¿no? Pero bueno, cuando iban en ese trayecto, la hermana de este líder era Malinali, y era una hechicera. Ajá. Entonces ya tenía hasta el gorro a este cuate, y ahí la dejó en Malinalco, entonces Por eso se nació llama Malinalco. Porque ella se quedó y se hizo dueña del lugar. Sí, y es muy curioso, te decía de la calidad de la gente, porque están, no sé cuántos barrios hay, cada barrio tiene su iglesia, y la tradición es de mayordomía, ¿verdad? Entonces se van turnando ese puesto de mayordomo, y él es el que se encarga de las fiestas y los cohetes y el mezcal y todo. Y el que tuve de maestro de obra fue varias veces, ha sido mayordomo en diferentes lados. Bueno, en su barrio, más que nada, el barrio de San Juan. Pero es increíble, de veras, lo que hay ahí alrededor. Y gente muy talentosa. Fíjate, ahí conocí a uno que fue socio de Mario Cherna, Jorge Calvillo. Y conocí a otro que hace como 3, 4 años, Felipe de la Fuente, otro arquitecto, que ya murió hace como 4 o 5 años, ¿no? Pero es gente que también, lo mismo, que arropa, ¿no? O sea, te encuentras así... Personajes regados. El nivel sociocultural no está tan marcado. No, para nada. Y te digo, fue un buen momento en tu vida. Un buen momento, ahí Malinalco. Una buena escuela, porque muy buenos recuerdos. Cada lugar es una escuela. Sí, y tendrás que hablarnos, si te parece, que hagamos un corte para regresar y que nos hables de tu obra, de qué te has inspirado y que hagamos un recorrido por tu estudio. Okay. ¿Te parece? Así es de que regresamos. Vale. Y yo sé que muchos de ustedes se preguntan, ¿cómo es el estudio de un artista? ¿Y qué creen? Todos son diferentes. Todos son diferentes. ¿Por qué? Porque es nuestra intimidad, ¿eh? Es como decir, ¿y cómo es su alcoba? Y creo que el estudio de un artista es más íntimo que una alcoba, porque una alcoba suponemos que siempre va a tener la cama, el peinador, y como los cánones lo dicen, pero el artista siempre tiene, más allá de los pinceles y las pinturas que puede necesitar, están los objetos que te inspiraron, lo que vas acumulando de obra que se expuso, que salió, que no salió, que hiciste nomás por gusto propio, y ahí está esperando como un momento de ver la luz. El otro día que tuve la oportunidad, y que agradezco a Luis Ángel y a Cristian de haberme invitado aquí al estudio, me encantó porque yo me vine directo, me encantaron varias cosas. Lo primero que me sorprendió, y yo quisiera que nos mostraras esta mesa y nos hablara, Luis Ángel, a ver, ¿de dónde nace? Se me antojó levantar el cristal y meter la mano a la arena, ¿eh? No, fíjate, estas mesas, curiosamente, tenía tres, aquí tengo 3 también, pero estas 3, las 3 originales, las hice en Holbox, con madera tropical. Entonces era una madera muy bonita, toda veteada. Estos son de pino, estas me las hizo aquí un carpintero, pero la arena sí es de Holbox. Estos animales en maya les dicen mesh, que es el cangrejo herradura, ¿verdad? Pero tienen la cualidad de que es una especie que está
ya en declive, porque la usan para hacer vacunas, el líquido que tienen como sangre, y también viven en arena blanca o en zonas fangosas, nada más, y salen a la playa a reproducirse. Todos estos animales son machos. El macho es más chiquito que la hembra. La hembra, hay hembras como de 50 centímetros. Entonces se les pescan arriba y no los puedes separar, ¿verdad? Entonces todos estos que me encontré en la playa ya estaban muertos. Ellos los voltea la ola cuando llegan a aparearse en la orilla. Los voltea la ola y ya no pueden volverse a ¿sí? voltear, ¿verdad? Entonces llegan las gaviotas y les comen todo el aparato digestivo. Queda el puro caparazón. Pero ese hueso, ¿de qué material es? Son rígidos, como un caparazón duro. Ajá. Pero es increíble porque pues, los ves ahí apareándose, y tengo videos de esta especie ahí apareándose en la orilla, y es increíble ver la naturaleza, ¿verdad? Y sobre todo que tiene miles de años el animal este. ¿Y no son aprovechados de alguna otra forma ya el caparazón? Fíjate que, bueno, son tres motivos. Uno es la cuestión médica, que le sacan el líquido ese para vacuna. Otro, sí los trituran para hacer fertilizante. Ah, ok. Y la tercera, pues se va perdiendo digamos, el lugar en donde ellos están acostumbrados a vivir para desarrollo inmobiliario. Ah, ok. Pero bueno. Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar.